surge esta figura de los nazarenos y cuál es su relación con el grupo supremacista blanco, el KKK? Cuando se suba el vídeo voy a estar sin dormir un poco, porque este tema es un poquito peliagudo, es un poquito peligroso. Hola a todos, feliz domingo y bienvenidos una semana más a este canal María Español, en el que, como ya sabéis, cada semana ayudo a estudiantes de nivel intermedio, intermedio superior, avanzado, a mejorar su español, a subir de nivel. Así que te invito a que seas uno de ellos, a que te unas de manera permanente a esta clase de español y puedes hacerlo gratis, dándole al botón de suscribirse y cada domingo recibirás el aviso para ver un nuevo vídeo que puede ser de gramática, puede ser de cultura, puede ser de vocabulario, expresiones, un poquito de todo, hacemos un poquito de todo. Y ahora incluso hacemos directos, así que estate atento a ver cuándo programo un directo, porque así podrás participar conmigo en directo de manera interactiva en los directos de YouTube. Y bueno, hoy tenemos un tema que la verdad es que creo que cuando se suba el vídeo voy a estar sin dormir un poco, porque este tema es un poquito peliagudo, es un poquito peligroso y no sé qué le parecerá a YouTube que yo hable de este tema, pero es algo que me preguntan absolutamente todos los años. Todos los años alguien me escribe un comentario en Instagram, en el correo, en YouTube y me dice: oye, pero ¿qué es esto que pasa en Sevilla? Como la gente sabe que soy de Sevilla, ¿qué es esto de las procesiones? ¿Y por qué llevan estos capirotes tan extraños que nos recuerdan a otra cosa? Pues bien, aquí estoy para contarlo. Como sabéis, España es un país laico, lo cual quiere decir que no tiene ninguna religión oficial, pero la religión mayoritaria sigue siendo la religión católica. En mi caso, yo no me considero creyente, soy más bien agnóstica, pero mi cultura está muy influenciada por la religión cristiana, católica en este caso, y una de las tradiciones más importantes de mi ciudad es la Semana Santa. Y aunque es algo que a mí personalmente pues no me encanta, sí que reconozco la belleza artística en los pasos, etc. Pero bueno, no hemos venido aquí a hablar de eso, hemos venido a hablar de los capirotes y de las túnicas de los nazarenos, porque así se llaman estos penitentes, que en realidad son eso, penitentes, que están cumpliendo alguna promesa. Así que hablemos, ¿cómo surge esta figura de los nazarenos y cuál es su relación con el grupo supremacista blanco, el KKK o el Ku Klux Klan, como lo queráis llamar? Pues la realidad es que el capirote tiene su origen en otra prenda muy parecida que se usaba en la Edad Media. La Inquisición obligaba a los condenados a llevar este gorro puntiagudo en forma de cono que se llamaba coroza en el camino hacia su ejecución. Y a diferencia del capirote, donde vemos que se tapa la cara de la persona que cumple su penitencia o que está haciendo la penitencia, la coroza no tenía la cara tapada, sino que dejaba que se le viera la cara al pecador para que así pudiera sentir más la humillación. Y además la coroza iba acompañada de un San Benito, que de ahí viene la famosa expresión colgar el San Benito a alguien, también con la intención de humillarlo. Esta coroza se llevaba en principio para que fuera más fácil verlo entre la multitud, para que destacara sobre la multitud y que la gente lo mirara. Además llevaban dibujos relacionados con el delito que hubieran cometido. Con el paso del tiempo se integra en la Semana Santa, cambiando su significado. A partir de ese momento se considera una muestra de fe, de arrepentimiento. Es lo que hacen estos nazarenos, supuestamente este camino que están haciendo es una penitencia para expiar sus pecados, para redimirse de sus pecados. Y además también se veía como una forma de acercarse a Dios, porque al ser puntiagudo llegas más alto y estás más cerca del cielo. Como os he dicho al principio, yo vivo y soy de toda la vida de Sevilla. Pues justamente en Sevilla está la primera hermandad que usa esta prenda en la Semana Santa. Y fijaos, es esta la Iniesta, y desde ese momento se expande a otras hermandades y a otras ciudades de España. Esto es al menos la historia que está más aceptada.
Por supuesto, seguro que hay otras vertientes, seguro que hay otras hipótesis, pero esta es la que más he encontrado en mi breve investigación. Se sabe que fue en el siglo XVII, pero no se sabe exactamente en qué momento, en qué año fue. Pero se dice que lo hicieron por su significado ligado de algún modo a la penitencia. Y al contrario de lo que se suele pensar fuera de España, no todos los nazarenos van de color blanco. De hecho, son muy pocos los que van de blanco entero, porque van a cambiar el color del capirote y el color de la túnica, incluso el color de la capa, dependiendo de en qué hermandad estén. Para las personas que entienden de Semana Santa, yo no soy una de ellas, es fácil reconocer a las hermandades, a las cofradías, por la tela, por el color, por el escudo, incluso porque los nazarenos llevan un escudo en un lado, creo que en la capa, creo que lo llevan en la capa, pero fijaos qué informada estoy. No lo sé y he ido, cuantísimos años he ido yo a la Semana Santa, obligada, por supuesto. Pero aún así, pues yo no presto mucha atención, chicos, ¿qué os voy a decir? Y a pesar de que esta túnica, este capirote, pueden parecer algo muy serio, muy solemne, y lo es, en algunos casos lo es, también lo llevan niños. Hay niños que van vestidos de nazareno. Eso sí, los niños se levantan un poco el capirote y muestran la cara, porque para ellos es muy agobiante. Y entonces, ¿cuál es la conexión de la Semana Santa con el KKK? Pues no está confirmado, pero se dice que robaron esta estética de la Semana Santa. Y es que este grupo nació 300 años después de que se implementara esta vestimenta en Sevilla. Y al parecer el grupo supremacista surgió después de la Guerra de Secesión. Aunque la realidad es que hay varias teorías. Hay una teoría que dice que fue una casualidad, que puede que simplemente ellos usaran sábanas y cosas así porque eran lo que tenían más a mano y eran lo que pudieron encontrar como para que diera más miedo. Otra teoría dice que fue a raíz de una película y que la película sí que copió la vestimenta de la Semana Santa española y se supone que a partir de la película los supremacistas adoptaron esta vestimenta de manera oficial. Así que siento decirte después de todo este vídeo que la conclusión es que realmente no sabemos si hay una relación, si copiaron o no copiaron el atuendo, esta vestimenta de la Semana Santa española, pero lo que sí sabemos con total seguridad es que los nazarenos de la Semana Santa española no tienen nada que ver con ese grupo supremacista. Así que nadie debería estar asustado si viene a ver la Semana Santa a España. Es muy habitual verlos por las calles. Yo la verdad es que no recomiendo venir en Semana Santa, al menos a Sevilla. Sé que en otras partes de España es mucho más fácil ver las procesiones y mucho más tranquilo, pero aquí es una auténtica locura. Así que tal vez mejor venir en otra época, porque esa no es la mejor época. Así que cuéntame en los comentarios, ¿habías oído hablar de esto antes? ¿Sabías lo que significaba? ¿Te ha quedado alguna pregunta? ¿Hay algo que te ha sorprendido especialmente? Cuéntamelo todo en los comentarios. Recuerda suscribirte al canal para no perderte ninguno de mis vídeos del futuro. Nos vemos aquí cada domingo. Y también recuerda suscribirte a mi lista de correo donde te envío documentos gratuitos, historias para aprender español, curiosidades, tips y recursos para mejorar tu español y mucho más. Así que nos vemos ahí en la lista de correo. Tienes el enlace en la descripción y en pantalla. Y nos vemos muy pronto. Más concretamente el próximo domingo. No me faltes, por favor. Gracias por aprender conmigo, te mando un beso y hasta la próxima. Chao.